Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Finanzas rinde primer informe de preintervención en la NE, donde asegura logró contener el gasto por más de 1.500 millones de lempiras. Presidente Hernández anuncia primeras medidas de alivio por crisis económica, reduce impuesto para alquileres y elimina impuesto a energía a clase media que consume arriba de 750 kilovatios. Directorio del Banco Central anuncia circulación a partir de septiembre de 2021 de un nuevo billete de 200 lempiras. Corrupción evolucionó de ser manejada en coimas entregadas en sobres para ser operadas por poderosas redes políticas ligadas al gobierno. Las redes de corrupción que operan en el país se han vuelto expertos fumigadores de limpieza que intentan borrar rastros, asegura la UFESIC. Los problemas migratorios y la presencia del crimen organizado son los nuevos detonantes que tienen en jaque al Triángulo Norte, advierten en foro de donantes. Tribunal da victoria a Evo Morales en primera vuelta. La gente rechaza veredicto. La OEA insiste en balotaje y tribunal responde: vamos al voto por voto. Ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal es altamente factible, dice Mauricio Oliva, que ratifica compromiso con la libertad de expresión. El COE propone nuevo pacto de democracia y gobernabilidad para solventar crisis política que tiene atrapado al país. Defensa busca justificar millonarios ingresos del oficial retirado de la policía Jorge Barralaga, pero acepta que no tuvo a vista los cheques que avalan movimiento del dinero. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 24 de octubre. El presidente Hernández, tras una reunión con el sector social de la economía, anunció las primeras medidas para contener la desaceleración económica que van desde la eliminación del impuesto sobre ventas al sector residencial que consume más de 750 kilovatios, bonos de hasta 220,000 lempiras para quienes no tienen vivienda, así como otros paliativos para los emprendedores y los pequeños y medianos empresarios. En este encuentro con el sector social de la economía del país, el presidente Juan Orlando Hernández anunció este jueves una serie de medidas para salir en auxilio de los emprendedores y de los pequeños y medianos empresarios en medio de este proceso de desaceleración económica que ya afecta a varias economías en el mundo. Y hemos llegado a ciertos acuerdos preliminares, están en la pantalla ahí. Se va a incrementar el techo del impuesto sobre ventas, que antes estaba hasta 5,000 lempiras, no se cobraba impuesto sobre ventas. Se va a elevar a 10,000 lempiras. Eso va a apoyar mucho al pequeño y al micro, de tal manera que van a quedar exonerados del pago de ese impuesto por alquiler. Luego, también hemos tomado la decisión de pedirle al Congreso nos acompañe en otra medida, que es eliminar el pago de todo tipo de constancia en el Poder Ejecutivo. Una tercera medida pasa por eliminar el impuesto sobre ventas al sector residencial con un consumo de energía superior a los 750 kilovatios. Una medida, dice el mandatario, que se complementa con la aprobación el próximo martes en el Congreso Nacional del Plan de Alivio de Deudas. Efectivamente, haciendo una revisión completa de todos los abonados de la ENE, de los 3 segmentos residencial, comercial e industrial, había quedado un segmento que es de los que consumen más de 750 kilovatios hora al mes. Representan como unos 16,800 abonados que, de acuerdo a la ley, son los únicos que estaban pagando el 15% de impuesto sobre venta, que representan aproximadamente un sacrificio para el fisco del gobierno de aproximadamente unos 20.5 millones mensuales. También se habla de un bono de hasta 220,000 lempiras para quienes no tienen una vivienda y quieran adquirir una en una edificación vertical
y para viviendas normales el bono sería de 120.000 lempiras. De manera que el gobierno va a tener una serie de sacrificios económicos como parte de la respuesta a este tema de recesión económica internacional. Complementan estas medidas de alivio a los emprendedores y pequeños y medianos empresarios, así como a los ciudadanos comunes, un acuerdo para uniformar los planes de arbitrios de las alcaldías, más la extensión de la vigencia de la ley de apoyo a las MIPYMES para ampliar el plazo de tiempo de los incentivos que contiene la misma. El Banco Central de Honduras aprueba la emisión del billete de 200 lempiras. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. El directorio del Banco Central de Honduras, encabezado por su presidente, Wilfredo Cerrato, anunció este jueves en Comayagua que aprobaron la emisión y circulación de un billete por la denominación de 200 lempiras que será parte de la estructura monetaria oficial y entrará en circulación en el mes de septiembre de 2021. El directorio del Banco Central de Honduras ha aprobado la emisión de un nuevo billete, ¿verdad? Este nuevo billete es por la denominación de 200 lempiras, ¿ok? Y es de carácter general porque va a formar parte de la estructura monetaria oficial. No es un billete que va a salir solo por un periodo, sino va a ser parte de la estructura monetaria oficial. Y tiene una característica especial porque va a salir y se va a poner en circulación, estimamos nosotros, en septiembre del 2021, como parte de conmemorar el bicentenario de la independencia de Honduras. Es decir, 200 años de independencia, un billete de 200 lempiras. Cerrato, junto al directorio del Banco Central, se trasladó a Comayagua y ahí dijo, se aprobó también la licitación privada para la empresa que se encargará de imprimir el nuevo billete, el cual tendrá 3 ejes temáticos: la conmemoración del bicentenario, el fomento de la educación en jóvenes y la conservación del medio ambiente. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. Este jueves la Secretaría de Finanzas rindió un primer informe de los resultados de la preintervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, donde se logró una contención del gasto por más de 1.500 millones de lempiras. Se empezaron a cancelar deudas, así como otras medidas administrativas para mayor eficiencia. En conferencia de prensa, el equipo de trabajo de la Secretaría de Finanzas presentó este jueves el informe de la preintervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Con esta preintervención hemos iniciado el ordenamiento, la automatización y modernización de las finanzas de la ENE en el marco del plan de transformación del sector eléctrico. En los meses de preintervención se revisó y documentó el destino de gastos, de horas extras, de viáticos, pasajes y demandas judiciales, pero sobre todo se aclaró la compra de energía, pues aquí se insinuó que en muchos casos se compra este producto, pero este nunca se entrega. Se identificaron partidas presupuestarias en las cuales se dejaron las directrices para que fueran enfatizadas a la ejecución y calidad del gasto, especialmente en lo que es para la reorientación y compra de energía. En el análisis de la ejecución presupuestaria de la ENE se realizó una contención del gasto de más de 1.500 millones de lempiras. Se libraron 8.3 millones para gastos judiciales, o sea, para pago de demandas, 5.6 para prestaciones, 45.000 lempiras de viáticos al exterior y se destinó 622.2 millones para compra de energía, al tiempo que se pagaron millonarias deudas con generadores privados. Sí quisiera mencionar un primer logro que fue el pago a los generadores de energía ya de las facturas presentadas del 11 de julio al 19 de agosto a 73 empresas por un monto de 2.614.3 millones de lempiras. A partir de septiembre de este año se empezó a pagar la planilla de sueldos de la estatal eléctrica con un proceso automatizado que valida el número de empleados y si esto justifica sus cargos. En los primeros meses del próximo año se hará otra preintervención, pero ya será para saber y comprobar si mantienen las recomendaciones de este primer informe.
El Servicio de Administración de Rentas presentó este día el Manual de Investigación de Delitos y de Auditoría Forense con el propósito de estandarizar los servicios que presta esta institución y sobre todo detectar con más facilidad y precisión el fraude tributario. Esto viene definitivamente a fortalecer el trabajo que la Inspectoría General del Servicio de Administración de Rentas ha venido liderando a fin de combatir duramente todo lo que son delitos tributarios y conexos, que como ya entendemos le hace un enorme daño a la economía del país. Son 2 manuales para la planeación y ejecución de labores investigativas encaminadas a garantizar la transparencia y objetividad de los procesos para fomentar la cultura de la legalidad, anticorrupción y de antievasión. En el informe de octubre del presente año, el Banco Mundial ubica a Honduras en la posición 133 de 190 economías en el ranking Doing Business, con una calificación de 56.30%. Reiterar y también ser claros, sabemos que nos faltan algunas cosas, que acciones a tomar, pero la voluntad la tenemos. Yo siempre he manifestado, ningún presidente, yo vengo del sector privado y regresaré en 2 años al sector privado. Y estoy aquí precisamente porque creo en que sí se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad. Creo que más que críticos debemos de formar parte de la solución. Como lo ven ustedes, Honduras ha caído 12 posiciones en este ranking Doing Business sobre clima de negocios y competitividad del Banco Mundial. A propósito, hace algunos instantes la Dirección de Información y Prensa de Casa de Gobierno sobre este ranking y la posición de Honduras, que aparece en el lugar 133 de 190 economías, con una calificación de 56.30% en promedio, es decir, una pérdida de 12 posiciones en comparación con el año pasado, afirma que la calificación de Honduras actualmente es de 56.3%. Esto es lo que dice el informe. El comunicado de la Dirección de Prensa del Gobierno muestra su inconformidad y arguye que el informe recoge la información solo del primer trimestre del año 2019. Entonces, cualquier actividad, reforma implementada después de mayo se verá reflejada hasta el año siguiente. Esto permite que el informe no sea una fotografía en tiempo real, sino del pasado reciente. Una de las principales preocupaciones es que las reformas o la apertura a través de empresas en líneas ha sido reconocida 5 años después de haber sido implementada. Esto solo evidencia que la comunicación con estas instituciones no ha sido la mejor. Esto lo ha manifestado Leonardo Morazán, director de atracción de inversiones del Consejo Nacional de Inversiones, reflejando la inconformidad del gobierno, que está en desacuerdo con la calificación de Doing Business sobre clima de negocios en Honduras, asegurando que el informe no recoge muchos avances que el país ha logrado en los últimos años. Para hacerle frente a una ola especulativa de precios que surge cuando se aproxima la temporada navideña en algunos productos como el huevo, frijol e incluso la carne, representantes de la Dirección de Protección al Consumidor y la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, anunciaron este día en San Pedro Sula acciones de fortalecimiento, entre las que se incluye la apertura de nuevas ahorroferias. Y lo más importante, que lleguemos al lugar más recóndito. En ese sentido, no solamente estamos hablando de estrategias de puntos de venta, sino que estamos hablando de unidades móviles, estamos hablando de algunos lempiritas móviles, estamos hablando de ahorroferias, estamos hablando de mejorar nuestra variedad de productos, la calidad de los productos y, por qué no decirlo, mejorar el tema de precios. Lo que se busca es garantizar en los próximos meses a los consumidores un surtido de los productos que consideran serán de los más demandados en los próximos 2 meses.
Una iniciativa de la Secretaría de Educación y organizaciones cooperantes ha permitido fomentar el ahorro entre estudiantes de varios centros educativos en el departamento de Intibucá, al grado que en un año han logrado ahorrar más de 300.000 empiras. También han reducido la repitencia escolar y levantarles la autoestima, liderazgo en comparación con los alumnos de otras escuelas, revela el Observatorio de la Universidad Pedagógica. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Los estudiantes de las 44 escuelas del departamento de Intibucá durante el 2018 ahorraron 344.000 empiras en dos tipos de fondos, uno para emergencias y otro que los alumnos se reparten al final del año, si lo desean. Hay un fondo de emergencia que es precisamente en esa línea. Cuando hay una necesidad urgente o necesaria de algún accidente, los niños con el principio de la solidaridad dicen y establecen cuánto se puede aportar para esa emergencia, ya sea de uno de sus compañeritos, ya sea uno de sus docentes o ya sea del centro educativo. Ha sido muy buena porque los compañeros ahora se están volviendo más activos, desde muy pequeños van fomentando este hábito. El grupo más pequeño que tenemos es desde 4º grado hasta 9º grado y todos van fomentando este hábito para en un futuro ser buenas personas, y creo que con el centro educativo de 7º a 9º grado los niños, los jóvenes ahora están aprendiendo a ser más independientes de sus padres. El objetivo de la iniciativa es promover el hábito del ahorro entre los estudiantes de 4º a 9º grado, y los estudiantes conforman grupos de autoahorros integrados por 10 o 20 niños. La falta de educación financiera en los primeros años de escolaridad está asociada al endeudamiento sin control de la población. Estamos hablando de grupos de alumnos que se juntan, que reciben una capacitación básica, una educación financiera para reunir sus pocos ahorros que tienen, y de esta manera se forman no solo grupos de apoyo, sino también se forman capacidades en el manejo financiero. La implementación de los grupos autoahorros en estas escuelas no solo ha dejado resultados positivos en el autoestima de los niños, sino también en el liderazgo, la motivación y en la mejora de sus habilidades para administrar y cómo invertir su dinero. La metodología GAP ha sido muy buena, ya que despierta en los niños el hábito del ahorro y otros valores como la transparencia, la solidaridad, ya que ellos, además de ahorrar, tienen fondos de emergencia que sirven para ayudar a sus compañeros en emergencias. Sí, esperamos llegar por lo menos a los 500 centros en todo el departamento, ya que estamos viendo que la metodología, además de ayudar al ahorro, puede llevarnos a crear microempresas en los centros educativos. Pero además, en los centros donde existen grupos autoahorro, hay menor ausentismo, hay menor tendencia a desertar y los índices de reprobación bajaron, porque es raro que los estudiantes falten a sus clases. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Más adelante le informaremos. ASJ pide al diputado Oscar Nájera renuncia a la diputación. Antes, en nuestra nota positiva, en el marco del segundo Congreso de Historia, la UNA entregó un reconocimiento al destacado escritor, historiador y ensayista Mario Argueta, un hondureño 5 estrellas comprometido con el país, con más de 20 obras escritas y un legado inigualable a la cultura e identidad nacional. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Por su trabajo investigativo y su conocimiento histórico nacional, la Academia le entrega un reconocimiento del historiador del año al maestro Mario Argueta. Este modesto homenaje lo tomo con mucho agradecimiento y a la vez conmovido, porque los reconocimientos deben hacerse en vida. Mario Argueta ha escrito más de 20 libros sobre distintos periodos de la historia patria, y desde que estudiaba en la Escuela Superior del Profesorado, supo que lo suyo era la historia. Me apasiona mucho, sobre todo la historia social, la historia de los de abajo, de los trabajadores, los campesinos, los sectores que hasta hace poco
eran invisibles en las historias oficiales, como que si no hubieran existido personajes que deben ser rescatados porque formaron parte integral de nuestra nacionalidad. René Pouk, director de la Cinemateca Universitaria y amigo cercano, durante el reconocimiento presentó en su honor un documental explicando todo lo que representa Mario Argueta para la historia del país. Por el hecho de que tuve muy buenos maestros. El problema de Honduras es su falta de memoria. Y yo creo que lo que ha hecho Mario Argueta es recuperar la memoria, o sea, poner la historia al alcance de todos y no solamente la historia así oficial, sino que la historia de los pueblos. Es un homenaje merecidísimo, ¿eh? Es un historiador de los más importantes, de los más productivos del trabajo investigativo, es el más productivo del conocimiento histórico. Bananos y política, historia de los sin historia, diccionario de autores hondureños, son algunas de las obras que Mario Argueta ha escrito para orgullo de los hondureños. Este ensayista e historiador hondureño ha contribuido sistemáticamente a la difusión de los valores literarios en el país y dejando un legado a través de todas sus obras. Patricia Carías, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Más adelante, Consejo Electoral de Bolivia declara ganadora a Evo Morales, mientras la Unión Europea se suma a los observadores de la OEA pidiendo segunda vuelta. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Ahora, para pagar, solo necesitas tu celular, nada más. El precio de los combustibles es presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. El precio de los combustibles fue presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, informó que prepara una acusación por tráfico ilícito de drogas contra 7 personas, entre ellas un militar activo y 3 expolicías detenidos en el área de comidas de un centro comercial capitalino, mientras concretaban la venta de 2 kilos de cocaína. Los detenidos son los ciudadanos Henry Padilla Mancía, Denilson Joel Bucardo Vallecillo, Carlos Gustavo Cruz, el militar activo Luis Fernando Murillo, los 3 expolicías Jorge Cruz Dubón, Luis Murillo Iscano y José Suárez Cárcamo. En el análisis elaborado este día en el Foro de Donantes para América Central 2019 sobre la migración y el narcotráfico, se reveló que en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en especial en Guatemala y Honduras, el narcotráfico y el crimen organizado han acaparado áreas donde la presencia del Estado es escasa, situación que incrementa la migración.
Mira, tienes diferentes expresiones de violencia, pero claramente el tema del narcotráfico y el crimen organizado genera violencia e inseguridad en la región. A la vez tienes áreas de los países que han sido acaparadas o tomadas por redes del crimen organizado y narcotráfico, donde tienes poca presencia estatal. A su vez, como se sabe, el narcotráfico y el crimen organizado generan impunidad y generan corrupción que debilita las mismas capacidades de las instituciones para poder responder efectivamente a las necesidades de la población. Beltrán agregó que el narcotráfico y el crimen organizado en los países antes mencionados no trabajan solos, tienen cooperación al más alto nivel de entes de Estado. En otra acción, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción presentó requerimiento fiscal por 3 delitos de abuso de autoridad contra el exalcalde de Tela, David Zácaro, y 9 regidores que le acompañaron en la corporación municipal en el periodo 2006 al 2010. Entre estos, otro exalcalde del municipio y exdiputado. Pleno, terrenos que eran privados, producto del traspaso de estos terrenos que fueron divididos en lote. Cada lote se vendió por cantidades de 39.000 empiras a hasta 118.000 empiras. A cada interesado se le vendió estos lotes. Sin embargo, estos dineros nunca ingresaron a las arcas de la municipalidad, por lo cual la Fiscalía considera que los ahora acusados cometieron 3 delitos de abuso de autoridad. Ahora se está a la espera de que los acusados respondan por estas acciones en las que, según la Fiscalía, no se agotaron los procedimientos conforme a ley. En el segundo día del foro de donantes que se realiza en la capital, se analizaron los esfuerzos para combatir la corrupción en Honduras. Y aquí se dijo que la corrupción pasó de ser entregada en sobres vía soborno para ser operada por actores poderosos en la política y desde el gobierno. Las redes de corrupción operan de tal forma que planifican con antelación cómo harán el drenaje del Estado sin ser descubiertos. Es una especie de operación limpieza donde cuesta encontrar los fumigadores. Así lo dijo el director de la UFESIC, Luis Javier Santos. Aquí se dejó claro que los corruptos en las instituciones del Estado ahora ya no cobran migajas, cobran caro, cobran millones para servirle al mejor postor. Ya la corrupción de ahora no es aquella de unos centavos o de unos billetes en un sobre. Ya no. Ahora estamos hablando de actores poderosos, corruptos, que enfilan, que programan todas las políticas de un gobierno y que permiten la corrupción. Y si adentro de las instituciones existen corruptos, fuera de ellas están los corruptores. Estamos hablando de una amenaza transnacional en la cual existe un pacto de élite para lograr la cooptación de las instituciones. Esta mega corrupción es la que propicia un apoyo, una cooperación internacional. Calderón aclaró que la UFESIC Maxi y los demás entes investigativos no atacan personas, instituciones políticas o políticos, ataca la corrupción sistémica. Estos casos no van o no atacan a personas, tampoco otras instituciones o partidos políticos, o en fin, o lo que se quisiera decir. Estos casos tienen un mensaje de ataque, de combate sistémico. En este foro se detalló que existen obstáculos para reducir la impunidad y eso lo ha experimentado el binomio UFESIC Maxi con los 13 casos que ha presentado ante los tribunales de justicia. En ese sentido, se dijo que las diferencias entre los fiscales de la UFESIC con los abogados defensores son abismales. Lo que pasa es que imagínense ustedes, somos 36 los integrantes de UFESIC. Solo en un juicio hemos tenido 78 personas de parte de la defensa. O sea, solo en uno de los casos que llevamos nos superan en número 56 imputados y 28 imputados y 56 defensores. Santos reveló que en Honduras las redes de corrupción planifican el desvío de fondos, de modo que los investigadores no puedan corroborar si los proyectos se ejecutaron. ¿Cómo vamos a ir a verificar nosotros que se limpiaron cunetas 5 o 6 años después?
Proyectos de fumigación, hay casi 2.000 proyectos de fumigación que no se realizaron. Proyectos de fumigación en barrios pobres. ¿Cómo vamos a ir a verificar nosotros que esas fumigaciones se hicieron o no se hicieron? Proyecto de reparación de calles, de raspado de calles. ¿Cómo vamos a saber si una calle se raspó hace 5 años o no? O sea, es planificado. También se reiteró que para reducir los índices de impunidad se deben unir esfuerzos con diferentes sectores, porque la corrupción está al más alto nivel. Y hay que tenerlo muy claro. Aquí, digamos, hay actores de la corrupción que están insertos en un sistema corrupto que hay que limpiar, que hay que depurar, que hay que renovar. Y para eso necesitamos la confluencia de la ciudadanía, de la sociedad civil y una cooperación internacional que tenga posiciones contundentes. En el debate se realizó un breve análisis de los 13 casos presentados por la Maxi y la UFESIC y se identificó que en cada uno de ellos se presenta un fenómeno diferente de corrupción. En este panel sobre esfuerzos antiimpunidad en Honduras, se hizo un llamado a los periodistas, a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la empresa privada para no dejar solo el trabajo de la UFESIC y de la Maxi, porque de lo contrario ganarán la batalla las grandes redes de corrupción en el país. Raquel Lazo, Telenoticias. El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, anunció que en los próximos días se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Fondo Departamental. Ese mismo recurso lo presentará el Ministerio Público. Vamos a hacer uso de lo que el sistema establece, aun cuando sabemos que a lo mejor la sala va a decir que no tenemos interés legítimo para hacer eso, pero es parte de nuestra responsabilidad hacer que el sistema funcione y entendemos, hemos hablado con el Ministerio Público y entendemos que el Ministerio Público está presentando también un recurso de inconstitucionalidad. Ya hay un antecedente con la reforma a la ley del presupuesto y esperamos nosotros que, porque es el mismo espíritu, pueda revertirse esta acción que nos parece que no es correcta. Hernández confirmó que el cuerpo de abogados de esa organización ya trabaja en la elaboración del documento para presentarlo a más tardar la próxima semana. Luego que este miércoles el diputado por el departamento de Colón, Oscar Nájera, dijera que le pelan los señalamientos de los cachiros en las Cortes de Nueva York, el director de la ASJ, Carlos Hernández, manifestó que Nájera debería estar preocupado porque las menciones no solo vienen de los cachiros, sino del Departamento de Estado. Mire, lamentablemente en Honduras hay sectores que han sido intocables y todavía, siendo un poco folclórico como lo fue él, todavía no les cabe en la mente de que las cosas hoy son diferentes. Y el señor no solamente lo mencionó los cachiros, también lo mencionaron y lo incorporaron desde el Congreso y desde el Departamento de Estado en una lista como una persona de interés. Debería estar preocupado, ¿verdad? Hernández señaló que por decencia el diputado nacionalista debería hacerse a un lado y dignificar su partido para darle paso a una nueva generación de políticos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó este jueves su posición ante la situación actual de Honduras, asegurando que está preocupado por la problemática que vive el país y que los aspectos sociales, económicos y políticos requieren de inmediata atención para recobrar y mantener la paz. Por esta razón, la empresa privada invita a los sectores sociales y políticos a suscribir un gran acuerdo de gobernabilidad y democracia. La empresa privada invita a todos los sectores sociales y políticos a suscribir un gran acuerdo de gobernabilidad y democracia que nos permita trabajar en la estabilidad, en generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población a través de sistemas eficientes de salud, educación y seguridad. El COEP asegura que continuará trabajando en propuestas concretas y viables para dar solución a los principales problemas que afectan la actividad productiva. Como sector privado organizado, nos comprometemos a continuar trabajando por Honduras con la firme convicción en el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de las leyes,
las obligaciones tributarias, laborales y sociales. Haga su trabajo. La organización gremial ratifica que rechaza contundentemente la corrupción, la discrecionalidad, el abuso de autoridad, la falta de transparencia y la falta de interés de la clase política por resolver los verdaderos problemas de la República. Una farmacia quemada, otra con sus vidrios quebrados, así como agencias bancarias con sus ventanales dañados, fue el saldo que dejó este día una marcha de protesta hacia Casa Presidencial convocada por la Convergencia contra el Continuismo, quien no pudo controlar a un reducto de encapuchados que obligó a la policía a desalojarlos, lanzar gases lacrimógenos y usar las tanquetas de agua para dispersarlos. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Esta empleada salió de la farmacia minutos antes que los encapuchados quemaran el negocio en el Boulevard Fuerzas Armadas. Me fui para la gasolinera y cuando menos acordé ya venían con los tambos de gasolina y me metí y ya habían empezado a agarrar fuego. Empezaba a quemar, sí. ¿Fue rápido esto? Sí, fue en cuestión de 2 minutos. En cuestión de 2 minutos ya estaba prendida la farmacia. Cuando menos acordé y yo estaba viendo de allá, del otro lado. Lo que inició con una movilización coordinada por el movimiento Convergencia contra el Continuismo en dirección a Casa de Gobierno finalizó en un frente de batalla que dejó como saldo un negocio farmacéutico quemado. Se registran daños materiales, precisamente 2 siniestros en 2 farmacias, las cuales fueron incendiadas por manifestantes, como se observan en los videos públicos, por lo cual la Policía Nacional tuvo que hacer uso de la tanqueta con agua para poder contener lo que es este siniestro. Los coordinadores de la movilización rechazan que ellos sean los culpables de la quema de la farmacia. Podría ser tantas bombas lacrimógenas que lanzaron en ese lugar, posiblemente entró alguna de ellas y tomó fuego. Definitivamente eso es lo que nos informan. Los daños materiales a la propiedad privada se extendieron a lo largo del Boulevard Centroamérica. Un grupo de personas intentó quemar otra farmacia lanzando bombas molotov. Una agencia bancaria sufrió daños en sus ventanales. El sector empresarial consideró lo ocurrido como actos de vandalismo. Estamos de acuerdo en que la gente se manifieste pacíficamente en las calles, cualquiera que sea su motivación. En lo que estamos completamente en desacuerdo es que se desquiten con los pequeños y medianos empresarios que tienen sus negocios y que son afectados por el vandalismo. Por su lado, el analista Pablo Carías lamentó lo ocurrido. Ningún planteamiento político puede ir orientado a destruir la propiedad privada. Esos son lo que llaman en las guerras, los daños colaterales que ocurren en medio de una conflictividad, pero eso no es lo deseable y ni debería de ser la meta principal. Agregó que el presidente Juan Orlando Hernández y los líderes de la oposición deben sentarse a buscarle solución a los conflictos del país. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Consejo Electoral de Bolivia declara ganadora a Evo Morales, mientras la Unión Europea se suma a los observadores de la OEA pidiendo segunda vuelta. Antes, en nuestra sección Educación Financiera, le recordamos cuándo se debe empezar a ahorrar para la jubilación. Educación Financiera es presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. ¿Cuándo debe empezar a ahorrar para la jubilación? La respuesta es hoy mismo. Si bien es cierto, lo ideal es hacerlo al recibir su primer salario, los jóvenes raras veces se detienen a pensar en el futuro, pero aún está a tiempo de hacerlo, ya sea a través de un fondo de inversiones o destinando un porcentaje mensual de su sueldo en una cuenta de ahorros a plazo fijo. Elija cuánto destinará mes a mes para ese fin por el resto de su vida laboral. Por supuesto, esa cantidad puede ir creciendo al nivel de sus ingresos. Así, después de los 65 años, usted podrá estar libre de preocupaciones y cargas económicas y dedicarse
a disfrutar su retiro. Educación financiera fue presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Más adelante le informaremos ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal. Es altamente factible, dice Mauricio Oliva. Antes y en nuestra sección, un día como hoy, se toma la primera instantánea sobre el planeta Tierra. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En 1946 fue tomada la primera fotografía del planeta Tierra visto desde afuera. La imagen en blanco y negro de calidad relativamente baja fue capturada a una latitud de 104 kilómetros sobre la superficie terrestre por una cámara de 35 milímetros acoplada al cohete B-2 del ejército norteamericano lanzado desde la base de White Sands Missile Range. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo hoy que existe disponibilidad en el Congreso Nacional para ampliar la vacatio legis del nuevo Código Penal, tiempo que se podría utilizar para resolver propuestas de reforma. Expresó que su postura continúa siendo abierta, sin embargo no serán tomadas en cuenta manifestaciones populares sin argumentos. Las modificaciones al nuevo Código Penal se pueden hacer en un corto plazo, no necesariamente deben ser 2 años, según el presidente del Congreso. Invitó a los sectores que han criticado el nuevo Código Penal a que en lugar de ir a los medios presenten oficialmente sus observaciones técnicas. Explicó que en el transcurso de la próxima semana tendríamos una opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre la propuesta de reforma al nuevo Código Penal. Destacó que el Código Penal se puede modificar siempre y cuando sea antes de su entrada en vigencia. El Congreso Nacional, a través de un comunicado, lamentó la campaña de desinformación impulsada por presuntos sectores sociales y políticos contra la reforma a la ley orgánica del Congreso para crear el fuero legislativo. Niegan que lo aprobado en la sesión del miércoles 16 de octubre y publicado este día en el Diario Oficial La Gaceta se trate de una reactivación de la inmunidad parlamentaria. La reforma aprobada a la ley orgánica no blinda a ningún diputado de las posibilidades de ser acusado formalmente ante los tribunales de justicia del país por la comisión de cualquier delito de índole común o relacionada con la corrupción gubernamental, señala el comunicado. Asimismo, indica que la reforma fue aprobada por 92 diputados, considerando que el fuero legislativo es similar a los que ya existen en todos los parlamentos o congresos nacionales del continente americano, que abarca la responsabilidad civil, administrativa y penal surgida únicamente por su gestión legislativa, es decir, por votar a favor o en contra de alguna ley o moción, por presentar iniciativas legales, participar en comisiones de dictamen o en comisiones de estilo y sus aportes durante los debates legislativos. Honduras era el único país de América que no incluía esta salvaguarda en favor de sus diputados, lo que había hecho que el Congreso se mantuviera prácticamente paralizado durante el último año. Rechazan enfáticamente que esta reforma se trate de una coraza de inmunidad, como han acusado ciertos sectores de manera malintencionada. En el marco de la operación Parentela se realizó el aseguramiento de una residencia en el sector de Bellavista que forma parte de al menos 20 bienes muebles e inmuebles que desde ayer comenzaron a ser asegurados en San Pedro Sula y Lloro. Según el Ministerio Público, la casa asegurada este día está inscrita a nombre de Blanca Zulema Rauda y aún están pendientes con el cumplimiento de otras órdenes de captura. Ayer, producto de esta operación, se arrestó a la pareja integrada por Marianela Larios y Humberto Castañeda en la colonia Bellavista, a quienes en audiencia de declaración de imputado y tras ser acusados por el delito de lavado de activos, se les aplicó la detención judicial, programándose para el próximo lunes la audiencia inicial. El INFOP, la Secretaría de Seguridad y los alcaldes de Trojes, en El Paraíso y El Triunfo en Choluteca suscribieron un convenio para la capacitación de jóvenes con formación técnica profesional en áreas que demandan sus respectivas zonas. Del alcalde del municipio de Trojes. Por eso es importante dar las herramientas del conocimiento, y estas herramientas del conocimiento devienen en estos talleres móviles. ¿Qué vamos a aprender aquí? Pues vea, en primer lugar podemos dar cursos de computación, cursos de inglés, pero también podemos extender nuestras carreras tradicionales. Estábamos hablando con la alcaldesa sobre la abundancia de madera
en San Marcos. Y lo interesante es que la madera la pueden trabajar, la pueden pulir, podemos llevar cursos de ebanistería y hasta me hablaba de ella de los residuos para hacer llaveritos, juguetes, etcétera. Con la formación de los jóvenes se pretende incluirlos en el mercado laboral que demande la zona y sobre todo alejarlos de la violencia. Regresamos con más sucesos e información judicial. Hieren a dirigente comunal en Talanga y capturan a su presunto agresor. Frente al Ministerio Público, las organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron hoy su respaldo al trabajo de la doctora Yulisa Villanueva en su lucha contra la impunidad en el caso de la agente de la ATIC, Cheryl Yubisa Hernández. Que expresamos el absoluto respaldo hacia el trabajo de la doctora Yulisa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, y que la doctora Yulisa viene emprendiendo una lucha contra la impunidad y por la justicia en Honduras, ¿verdad? Estamos preocupados por el nivel de agresión en el tema laboral y en el tema personal de la doctora Yulisa Villanueva y su equipo de medicina legal que investigaron la muerte de Cheryl Hernández. Además solicitaron que el Estado de Honduras adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de la doctora Villanueva y que cese el hostigamiento contra las servidoras públicas de medicina forense, así como analizar la decisión de cerrar el caso de la agente de la ATIC, Cheryl Yubisa Hernández. Familiares y equipo de defensa técnica de los 7 defensores de agua, miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, demandaron hoy que el Instituto Penitenciario traslade inmediatamente al Centro Penal de Olanchito Lloro a las 7 personas detenidas y que se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, en El Paraíso, en cumplimiento de una orden judicial. En este momento nosotros venimos aquí al Instituto Nacional Penitenciario para exigirles que le den cumplimiento a lo que es ya una segunda orden judicial para cumplir con el traslado de los defensores del Río y de la Vida que están presos en una cárcel de máxima seguridad sin ninguna justificación y que los trasladen, como ordenó la juez que conoce la causa, al Centro Penal de Olanchito, que es lo que solicitó la defensa en su momento. Los jueces en buena medida, ¿verdad?, lo que hacen ellos es poder sugerir en dónde se puede enviar a una persona a privación de libertad. Sin embargo, compete al Instituto Nacional Penitenciario la administración de los centros penales a nivel nacional y es el Instituto Penitenciario quien sabe cuál es la capacidad que puede tener un centro penitenciario y dónde pueden albergarse a estas personas que remiten los órganos jurisdiccionales. ¿Qué van a hacer ahora? Como le mencionaba, en este momento pues las personas van a permanecer ahí. Según los familiares y defensores de las personas detenidas en el caso conocido como Huapinol, la juez ordenó que fueran enviados al Centro Penal de Olanchito, pero su orden no se cumplió y en su lugar el Instituto Penitenciario los envió a la cárcel de máxima seguridad de La Tolva. Este jueves la defensa de Jorge Barralaga sustentó la legitimidad del dinero manejado por el imputado, pero aceptó que no tuvo a la vista los cheques de los movimientos, niega la existencia de capital dudoso y cuando su ponencia se puso aburrida, el tribunal lo llamó al orden para que se concentrara en la parte pericial del caso. Este viernes toca a la defensa de Montse Fraga demostrar de dónde sacó su dinero. En el turno de la defensa del subcomisionado Jorge Barralaga, el perito financiero ha justificado el origen de los fondos del oficial de policía en retiro. Afirma que su patrimonio no fue contaminado con dinero de dudosa procedencia, aseveración que no comparte el Ministerio Público. ¿Cómo hacen los movimientos financieros ellos? Sin documentos, sin facturas, sin balances, ¿cómo hacen todo ello? Entonces, mire, todo eso es ficticio. El Ministerio Público va a demostrar. Y todo lo que hemos estado oyendo ahí, sabemos que todo es ficticio. No le digo que el 100%, pero la gran mayoría no tiene ningún soporte. Y desafortunadamente él ha desaprovechado su oportunidad para acreditar esos aspectos. A criterio del abogado Andrés Urtecho, la pericia es completa y no deja espacio para ser objetada. Afirma que los montos financieros y las ganancias de su cliente durante el periodo investigado por el Ministerio Público están suficientemente justificadas. Están los estados de cuenta de las personas que le depositaron a Jorge Barralaga y 14 millones que son pagos en efectivo, que también tenemos
la derivación. Por ejemplo, una empresa le paga a Barralaga 91 millones, pero solo hay depositado 84 millones en la cuenta de Barralaga. Quiere decir que 7 millones lo manejan en efectivo. Yo pienso que eso se ha aprobado con mucha certeza. Hay que esperar la respuesta final la tiene el Tribunal de Sentencia. El perito financiero ha documentado movimientos bancarios de Barralaga Hernández por 207.485.554 lempiras, pero a la vez admite que no tuvo a la vista cheques o documentos para apoyarlos. Aún así, su pericia es válida y creíble según el abogado Urtecho. De igual forma, él no puede acreditar, no acreditó, pongan que el Ministerio Público tiene 22 cuentas y de las 22 cuentas solo ejecutó 16. ¿Dónde están las otras 6? ¿Por qué no las resumió? ¿Por qué no dice qué hizo con esas cuentas? Igual, esas cuentas estamos acreditadas que son de Jorge Alberto Barralaga Hernández. Barralaga no tuvo ninguna relación financiera con ninguna persona mencionada, ni en el país ni en el extranjero. Las personas mencionadas en transferencia de dinero, pagos a Barralaga, son todas empresas comerciales, en su gran mayoría. Mañana, cuando continúe el juicio, el perito Oscar René Burdet Flores defenderá los movimientos financieros de la coimputada Monse Fraga y será interrogado por el Ministerio Público a través de su equipo técnico financiero. Como Frank Palma, de 40 años, fue identificado el hombre que murió este jueves después que le cayera el muro de una casa en la colonia 21 de febrero. Se informó que Frank Palma realizaba trabajo de albañilería en la vivienda junto a su hermano cuando la pared cedió y le cayó encima, ocasionando su muerte de forma instantánea. Accidente de tránsito deja a 3 personas gravemente heridas en el municipio de Arada, Santa Bárbara. Su estado de salud es delicado. En un accidente de tránsito, 3 personas resultan heridas cuando 2 motocicletas impactaran frontalmente. 2 hombres y una fémina fueron atendidas de inmediato en la emergencia del Hospital Santa Bárbara Integrado. A 3 personas que oscilan entre edades de 18 años y 47 años de edad, con estados muy delicados de salud. Maoli Yesenia Sorto es una de las que iba en estado muy delicado. Así es, esta paciente es la más grave. Pues mire, los pacientes presentan en general politraumatismos secundarios a accidente vial, trauma cráneoencefálicos cerrados severos y trauma toracoabdominales cerrados. En este accidente de motocicletas, cuando ambas impactaran de frente al querer capear un bache en el sector de Arada, Santa Bárbara. Desde Santa Bárbara, Lester Acosta, Edward Fernández, Telenoticias. La muerte de una menor de 10 años por presunto suicidio ocasionado por una depresión a causa del bullying en la escuela, según la primera hipótesis policial, tiene impactada a la familia que no termina de entender cómo una niña con excelencia académica y muy dinámica tomó la decisión de cortar sus sueños, un hecho que ha llevado a la Fiscalía de la Niñez a iniciar una investigación de oficio. La familia de Stacy Marisol Espino Flores no terminaba de asimilar lo ocurrido este jueves. Es algo para mí inexplicable, algo increíble, porque la mera verdad no esperábamos jamás esto que pasó. Aquí la recuerdan como una niña alegre, dinámica, servicial, entregada a sus estudios. Ejemplo de ello es que durante 3 años fue parte del cuadro de excelencia académica en la escuela Froilán Turcios. Sí, ella era una niña que era emocionante, pues, porque ella presentaba unas notas muy bien, ella hacía todas sus tareas, muy aplicada. Sí, para nosotros ha sido impactante todo esto. La niña fue encontrada en una habitación con un cable en su cuello, en un cuarto de construcción sin luz eléctrica a un costado de la casa donde vivía en la colonia Lomas del Norte, en Comayagüela. Esto es un dolor muy profundo. No me imagino yo cómo hizo ella para hacer eso. En la Dirección Policial de Investigación se informó a Telenoticias que la hipótesis más fuerte del caso es que la menor padecía de depresión a causa de un bullying escolar. Pues se ha logrado recolectar alguna información que arroja que esta menor estaba siendo víctima de maltrato por bullying en su centro educativo. Era aparentemente un hecho que era reiterativo
¿verdad? Y esto sumió posiblemente a la menor en una depresión muy grande que la llevó a tomar esta decisión extrema. Telenoticias conoció que también la Fiscalía Especial de la Niñez abrió una investigación del caso. Familiares informaron que los restos de Stacy Marisol Espino Flores, de 10 años, se le dará sepultura este viernes. El subcomisionado Rolando Ponce Canales, oficial jefe de la unidad departamental número 8 de Talanga, Francisco Morazán, ha confirmado a Telenoticias que el dirigente comunal Denis Varela fue objeto de un atentado al recibir 3 disparos y que su presunto agresor, Santos Inés Mejía Izaguirre, de 60 años, ha sido capturado por este hecho. Mejía Izaguirre es oriundo de Danlí El Paraíso. El atentado se produjo en el barrio La Cruz y la familia del líder comunal, Denis Varela, lo han trasladado de emergencia a la capital para ser atendido de emergencia en un centro hospitalario. Varela ha sido un dirigente que cobró connotación recientemente por una denuncia interpuesta contra el alcalde de Talanga. No obstante, la policía informó que la primera hipótesis que manejan es que el agresor, al parecer, tenía diferencias personales con Varela por presunta deuda. Este viernes, miren lo que ha ocurrido. Un médico va a audiencia de descargo en el hospital Escuela por una denuncia que viralizó. Buenas noches, les voy a contar una patética historia. Estoy de turno en el hospital Escuela, entré al turno a las 7 de la noche. Esa ropa, porque voy a ir a operar, me la acaban de dar en la ropería del bloque materno infantil. El paciente que voy a operar está en la emergencia de adultos. La ropería de emergencia de adultos está cerrada, de forma que la ropa para operar en cualquiera de los bloques del hospital Escuela se viene a pedir acá al materno infantil. Y ahorita, a las 8 y pico de la noche, este es el camino que voy a tomar de regreso. Para, con mi ropa, ahora irme al bloque médico quirúrgico, a la emergencia de adultos y poder operar a dicho paciente tomando esta ruta a través de esa, vamos a ver si era por acá, sí, a través de esta escalera voy a cruzar todas estas partes de la azotea del hospital, bajarme en esta escalera. Solo estoy esperando pegarme un buen vergazo e irme a la carrera al Seguro Social e incapacitarme por enfermedad, no, accidente profesional, y luego de mandar a este puto hospital, ahora voy a atravesar esta otra escalera sin pegarme en la cabeza con eso y bajar por esta escalera con la ropa que tuve que ir a traer al materno infantil para poder operar en la emergencia del bloque médico quirúrgico. Esto es patético. En el estado del tiempo TN5, César Quintaniano dice que en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, la tala ilegal no para en La Tigra. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Hola, ¿qué tal? Feliz noche. Hoy, 24 de octubre, hemos celebrado el Día Internacional contra el Cambio Climático. Si podemos decir celebrar, es una lucha fuerte que tenemos que hacer porque estamos en una crisis mundial, en una crisis climática y no lo estamos entendiendo. Hacemos esfuerzos con el Plantatón HN, esfuerzos gubernamentales, esfuerzos municipales, pero lastimosamente mientras unos plantamos árboles, otros los cortan. Esto sucedió hoy en los Juncales y que están comprometidos los recursos de La Tigra. Ahí, en el sector de La
Tigra, mire cómo están comercializando la leña, la cortan de forma miserable, lastimosamente, no estamos entendiendo, y después nos quejamos porque no hay agua. Mientras eso pasa en la meteorología, pues estamos siguiendo la pista de un disturbio, el que nos dejó lluvia así el fin de semana en el territorio hondureño, se ha ido moviendo, está ahora en el Golfo de México, fortaleciéndose con posibilidad de convertirse en la madrugada de este viernes en una depresión tropical. Una línea de inestabilidad debe estirarse hacia el territorio hondureño para esta jornada de viernes y deja la posibilidad de que tengamos presencia chubascosa hacia el final de la tarde, un poquito más acentuada sobre el noroccidente del país, pero con posibilidades en el resto del territorio y con un oleaje bastante normal en ambos, tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. A todos, feliz noche. Los espero con más en TN5 Matutino. Cuídense mucho, siempre queremos como televidentes y no como noticias. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Mauricio Oliva anuncia disposición para ampliar vacatio legis del Código Penal y ratifica compromiso de despenalizar los delitos contra el honor y otras figuras que lesionan los medios de comunicación y la libertad de expresión. Escuche cómo ha evolucionado la corrupción según la vocera interina de la Maxi. Ya la corrupción de ahora no es aquella de unos centavos o de unos billetes en un sobre. Ya no. Ahora estamos hablando de actores poderosos, corruptos, que enfilan, que programan todas las políticas de un gobierno y que permiten la corrupción. Protestas ciudadanas se salen de control, queman farmacias y destruyen ventanales. La policía los reprime con gases lacrimógenos y el COET propone acuerdo de gobernabilidad y democracia en una Honduras inestable. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Llegamos al final de esta emisión en minutos, la querida del Centauro. Y le recordamos mañana a partir de las 5:45 TN5 Matutino con Ramón Matute y todo su equipo de periodistas. Recuerde el horario, 5:45 de la mañana. Inmediatamente después de la repetición de TN5 Estelar, viene Moncho Matute y su equipo diseminado en todo el país con TN5 Matutino. Nos despedimos con las 5 de TN5. Honduras cae 12 puntos en el ranking de clima de negocios y competitividad del Banco Mundial y gobierno reacciona indicando que esa institución no tiene la información correcta. Finanza rinde primer informe de preintervención en la ENE, donde asegura logró contener el gasto por más de 1.500 millones de lempiras. Presidente anuncia primeras medidas de alivio por crisis económica, reduce impuesto para alquileres y elimina tributo de energía a clase media que consume arriba de 700 kilovatios. Tribunal da victoria a Evo Morales en primera vuelta, la gente rechaza veredicto. La OEA insiste en balotaje y tribunal responde, vamos al voto por voto. Hieren al líder comunal en Talanga y Policía Nacional captura infraganti al sospechoso.